7 tipos de personas a las que la Biblia aconseja no ayudar. Una reflexión sabia y transformadora. Este tema puede parecer desafiante, pero encierra una profunda enseñanza espiritual que impacta nuestra vida diaria. A lo largo de nuestro camino, nos encontramos con personas que, por diversas razones, rechazan la ayuda que les ofrecemos. Aunque el amor y la compasión son pilares fundamentales de nuestra fe, la Biblia nos exhorta a ejercer discernimiento en el uso de nuestra energía espiritual. Por ello, hoy quiero invitarte a reflexionar sobre a quién debemos extender nuestra mano y, más importante aún, cómo resguardar nuestra paz y nuestro propósito en Cristo. Como nos recuerda la palabra de Dios, la sabiduría te guardará, la inteligencia te protegerá. Proverbios 2:11. En la sabiduría divina hallamos verdadera paz, y es a través de ella que aprendemos a orientar nuestra ayuda con propósito y dirección. En la vida cristiana, uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es cómo dirigir nuestra energía espiritual de manera sabia. Sabemos que somos llamados a amar a todos, a ser generosos y a mostrar compasión hacia los demás. Sin embargo, la sabiduría bíblica nos enseña que no toda inversión de tiempo y esfuerzo tiene el mismo impacto. El discernimiento, esa capacidad de ver más allá de lo superficial, es fundamental para saber en quién y en qué circunstancias debemos invertir nuestra energía espiritual. La Escritura nos habla de la importancia de discernir, de no lanzar nuestras perlas a los cerdos, como dice Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus pies y volviéndose os despedacen. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre lo valioso que es lo que Dios ha puesto en nuestras manos y cómo debemos ser sabios al elegir a quién compartirlo. Si no tenemos discernimiento, podemos terminar perdiendo fuerzas en personas que no están dispuestas a recibir el mensaje de Cristo o que simplemente no están listas para cambiar. Dios nos da un mandato claro: amar a nuestro prójimo, pero también, en su infinita sabiduría, nos instruye a ser sabios con el amor que damos. No se trata de dejar de ser compasivos, sino de entender cuándo nuestra ayuda es una bendición y cuándo, por el bien de todos, debemos mantenernos alejados. Hay momentos en los que debemos dejar que las personas enfrenten sus propias luchas porque no han llegado al punto de reconocer su necesidad de cambio o ayuda. Este es un principio difícil, pero es un principio basado en la verdad de que nuestra energía espiritual tiene un propósito. Cuando no sabemos a quién dirigir nuestra energía, a veces podemos ser como el sembrador que esparce semillas en terreno que no está preparado para recibirla. En Lucas 8:58, Jesús cuenta la parábola del sembrador, donde las semillas caen en diferentes tipos de suelo. Algunas caen en el camino, otras en terreno rocoso y otras entre espinos. Solo las semillas que caen en tierra buena dan fruto. Esta parábola es clara en cuanto a la importancia de saber en qué tipo de suelo estamos sembrando. No podemos esperar cosechar frutos de una semilla sembrada en tierra dura, donde no hay disposición para recibir la verdad. El discernimiento es lo que nos permite identificar cuando el corazón de alguien está preparado para recibir la palabra de Dios. Es natural querer ayudar a todos, y a menudo lo hacemos de forma generosa, sin pensar en las consecuencias espirituales. Pero la sabiduría de Dios nos enseña que la mejor forma de servir a los demás es conocer las circunstancias, el corazón y la disposición de aquellos a quienes tratamos de ayudar. Invertir nuestra energía espiritual en aquellos que no están preparados para escuchar o aceptar puede agotarnos emocionalmente y alejarnos de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Un ejemplo claro en las Escrituras es el de Jesús con los fariseos. Jesús, en muchas ocasiones, no ofreció la misma energía para dialogar con los fariseos que con los que tenían un corazón dispuesto. En Mateo 23:13-15, Jesús les dice a los fariseos que, aunque eran expertos en la ley, su corazón estaba lejos de la verdadera justicia.
Jesús no desperdició su tiempo en discusiones sin fin con ellos, sabía que estaban cegados por su propio orgullo y arrogancia, y no estaban dispuestos a escuchar la verdad. Jesús, en su sabiduría infinita, discernía. Ser sabios en cómo invertimos nuestra energía espiritual no puede hacernos perder de vista que somos embajadores de un reino eterno. Nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras oraciones y nuestras acciones tienen un impacto mucho más grande que simplemente ayudar. En cada momento, debemos estar atentos a la dirección de Dios, confiando en su guía para saber cuándo es el momento adecuado para intervenir y cuándo es el momento de esperar. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a saber en quién debemos invertir nuestra energía, sino que también nos protege. Nos protege de la frustración de ver a otros rechazar la verdad repetidamente y nos protege de la tentación de alejarnos del propósito divino que Dios tiene para nuestra vida. Si invertimos nuestra energía en lugares o personas equivocadas, terminamos perdiendo de vista lo que realmente importa: vivir alineados con la voluntad de Dios. Al final del día, lo que verdaderamente cuenta es si hemos obedecido a su voz y hemos actuado según su dirección. En 2 Corintios 6:1-5, Pablo nos exhorta a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Esto nos recuerda que, aunque debemos ser luz para todos, no todos están dispuestos a caminar en esa luz. El discernimiento nos da la capacidad de evitar alianzas que podrían alejarnos de la paz de Cristo y de los propósitos que Él tiene para nosotros. Además, el discernimiento no solo se trata de evitar a las personas equivocadas, sino también de saber cuándo debemos intervenir de una manera especial. Habrá momentos en los que Dios nos llame a servir incluso a aquellos que parecen estar cerrados o lejos, como lo hizo Jesús con la mujer samaritana en Juan 4. Jesús vio algo en ella que no era evidente para los demás. A través del discernimiento, podemos aprender a ver el corazón de las personas y, con sabiduría divina, a actuar en momentos en que más lo necesitan, aunque no lo reconozcan inmediatamente. Es importante recordar que el discernimiento espiritual no es un don que podamos desarrollar por nuestra cuenta. Es un regalo de Dios, algo que solo podemos obtener a través de una relación cercana con Él. La oración, la meditación en su palabra y la disposición para escuchar su voz son fundamentales para crecer en discernimiento. Cuando buscamos la sabiduría divina, Él nos guiará, mostrándonos cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de guardar silencio, cuándo es el momento de ayudar y cuándo es el momento de esperar. En resumen, el discernimiento es una herramienta esencial en la vida cristiana. Es lo que nos permite dirigir nuestra energía espiritual hacia aquellos que realmente están listos para recibirla y hacia situaciones que tienen el potencial de dar frutos. La sabiduría de Dios nos enseña a no gastar nuestras fuerzas en vano, sino a ser fieles y sabios en nuestra obediencia a su llamado. Al aprender a discernir, nos alineamos más estrechamente con su voluntad y nos preparamos para ser los instrumentos que Él utiliza para llevar esperanza, verdad y transformación al mundo. El orgullo es una de las barreras más grandes que impiden que las personas reciban ayuda genuina. Es un obstáculo que cierra el corazón de quien lo posee, impidiéndole ver su necesidad de cambio y de transformación. El orgullo no solo es una actitud de autosuficiencia, sino que también es una fortaleza espiritual que, en su arrogancia, cierra las puertas de la bendición y la sabiduría de Dios. Es por eso que la Biblia nos llama a tener cuidado con aquellos cuyo corazón está dominado por el orgullo, porque aunque se nos llame a amar a todos, no debemos desperdiciar nuestra energía espiritual en aquellos que no están dispuestos a reconocer su necesidad de cambio. La Escritura está llena de advertencias sobre el peligro del orgullo. Proverbios 16:18 nos dice claramente: el orgullo precede a la destrucción, y la altivez del espíritu a la caída. El orgullo se presenta como una fortaleza, pero en realidad es una debilidad que nos aleja de la verdadera vida en Cristo.
Cuando una persona está atrapada en el orgullo, se vuelve incapaz de ver la verdad, incluso cuando está frente a ella. Es como un velo que cubre los ojos del alma, impidiendo que se perciba la luz de la revelación divina. Tomemos, por ejemplo, la historia de los fariseos en el Nuevo Testamento. Aunque eran hombres religiosos, su orgullo era tan grande que no podían ver la obra de Dios cuando estaba frente a ellos en la persona de Jesús. En Lucas 18, 9-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, con su actitud de autocomplacencia, ora para mostrar su propia justicia, mientras que el publicano, consciente de su pecado, clama por misericordia. Jesús señala que fue el publicano, y no el fariseo, quien recibió la justificación de Dios. Este relato es una ilustración clara de cómo el orgullo puede cegar a una persona, impidiéndole ver su necesidad de Dios y de un cambio real en su vida. El orgullo se manifiesta de muchas formas. Puede ser evidente en aquellos que nunca aceptan sus errores, que siempre culpan a los demás o que se niegan a escuchar cualquier consejo. Pero también puede estar presente de una forma más sutil. Aquellos que, aunque exteriormente parecen humildes, interiormente creen que son autosuficientes y que no necesitan cambiar. En ambos casos, el resultado es el mismo: un corazón cerrado a la transformación que Dios desea realizar. El orgullo se convierte en un muro entre el alma y la gracia de Dios. El Señor Jesús se enfrentó al orgullo de los líderes religiosos de su tiempo, pero también nos mostró la actitud correcta hacia aquellos que no están dispuestos a reconocer su necesidad de cambio. En Mateo 13, 57-58, se nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su ciudad natal porque la gente de Nazaret, debido a su falta de fe, lo despreciaba. Ellos pensaban que conocían a Jesús desde su infancia y no podían ver más allá de su humanidad. Su orgullo les impidió reconocer al Mesías que estaba delante de ellos. Esto nos enseña una lección importante. Cuando el orgullo llena el corazón de una persona, incluso las bendiciones más grandes de Dios pueden ser rechazadas. La realidad es que no podemos ayudar a aquellos que están cerrados al cambio. Aunque nuestro amor por ellos debe ser inquebrantable, nuestra energía espiritual tiene un propósito más elevado. No se trata de simplemente intentar cambiar a las personas, sino de guiarlas hacia un lugar donde puedan estar dispuestas a escuchar y recibir la verdad. El orgullo de una persona puede ser una fortaleza espiritual tan fuerte que, por más que tratemos de ayudarlos, su corazón permanecerá cerrado. La sabiduría bíblica nos enseña que no debemos gastar nuestra energía en tratar de transformar a aquellos que no están dispuestos a ser transformados. En Proverbios 9:7-8 se nos dice: el que corrige al burlón se atrae el oprobio, y el que reprende al impío se atrae la mancha. No reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Esto no significa que debamos dejar de amar a los demás, sino que debemos ser sabios en la forma en que dirigimos nuestro amor y ayuda. En este sentido, el discernimiento es crucial. Necesitamos sabiduría para reconocer cuando el corazón de alguien está lleno de orgullo y no está dispuesto a recibir la corrección o la ayuda que le ofrecemos. A veces, nuestra ayuda solo puede llegar a ser un obstáculo para la obra de Dios en la vida de esa persona, ya que lo que realmente necesitan es confrontar su orgullo y rendirse ante el Señor. La humildad es la clave para la transformación. Como Jesús nos enseñó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Cuando una persona se humilla y reconoce su necesidad de Dios, entonces está lista para recibir el cambio que Él desea obrar en su vida. El orgullo también puede manifestarse en una forma más espiritual, donde las personas creen que tienen una relación correcta con Dios, pero no están dispuestas a dejar que Él trabaje en sus corazones. A menudo, esto ocurre cuando alguien se aferra a una apariencia externa de justicia,
pero no permite que la obra interna de transformación tenga lugar. Jesús, en Mateo 23, 25, 26, reprendió a los fariseos por limpiar el exterior de sus copas y platos, mientras que por dentro estaban llenos de robo y desenfreno. El Señor nos llama a una justicia que viene del corazón, no solo de las apariencias. El orgullo espiritual puede ser aún más peligroso porque puede engañar a la persona para que piense que está bien cuando, en realidad, su corazón está lejos de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado con las personas que están llenas de orgullo. Debemos orar por ellas y pedirle a Dios que abra su corazón. Mientras tanto, debemos proteger nuestra energía espiritual, asegurándonos de que no estamos siendo consumidos por la lucha en vano. Nuestra misión es ser canales de la gracia de Dios, pero también debemos reconocer cuando nuestras palabras y esfuerzos no están siendo recibidos con un corazón humilde. Finalmente, el orgullo nunca debe encontrar lugar en nuestros propios corazones. A veces podemos caer en la trampa de pensar que somos mejores que otros, o que nuestras opiniones y esfuerzos son más valiosos que los de los demás. Pero debemos recordar que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de la gracia de Dios. La humildad es la clave para vivir una vida cristiana llena de propósito, amor y poder. Solo cuando nos humillamos delante de Él estamos listos para recibir la verdadera transformación que Él desea hacer en nosotros. La humildad es el camino hacia el cambio, y solo aquellos que están dispuestos a reconocer su necesidad de Dios y a dejar que Él obre en su vida podrán experimentar la transformación que Él promete. En la vida cristiana, uno de los desafíos más profundos que enfrentamos es el de ver cómo algunas personas, a pesar de recibir ayuda y bendiciones, nunca muestran gratitud. La ingratitud es un obstáculo espiritual poderoso que puede bloquear la gracia que Dios quiere derramar sobre nosotros y, a veces, nos lleva a desperdiciar nuestras energías en aquellos que no reconocen lo que se les ha dado. Como seres humanos, es natural desear que lo que damos sea apreciado, pero en nuestra vida espiritual, el desafío es aprender a discernir dónde se encuentra la ingratitud y cómo podemos manejarla con sabiduría. Es aquí donde encontramos una de las lecciones más importantes de la vida cristiana. La gratitud es una llave que desbloquea la puerta de la gracia divina, y la ingratitud es una barrera que nos aleja de ella. La Biblia está llena de advertencias sobre la ingratitud, pero también nos muestra ejemplos poderosos de lo que ocurre cuando las personas no aprecian las bendiciones que reciben. En Lucas 17:1-19, encontramos la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Sin embargo, solo uno regresó para darle gracias. En este pasaje, Jesús pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Esta historia es una profunda lección sobre la ingratitud, pues, aunque todos recibieron el mismo milagro, solo uno reconoció la gracia que había recibido y volvió a dar gracias. Jesús no solo les sanó físicamente, sino que les ofreció un cambio en sus corazones, pero la mayoría de ellos no tuvo la humildad de regresar y dar gracias. En este contexto, la ingratitud no solo refleja un desinterés por lo recibido, sino también un rechazo a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Este acto de no regresar para dar gracias revela algo muy profundo. La ingratitud es una barrera espiritual que impide que las personas reciban más bendiciones. El hecho de que solo uno regresara para agradecer es un reflejo de la condición del corazón humano. Cuando no apreciamos lo que se nos da, nuestro corazón se cierra a recibir más, y nuestra actitud hacia la gracia de Dios se vuelve superficial. La ingratitud no es solo una falta de buenos modales, es una falta de conexión espiritual. Cuando no somos agradecidos, nos volvemos insensibles a las bendiciones de Dios y, de alguna manera, bloqueamos la puerta a más gracia. La ingratitud, al igual que el orgullo,
Puede aparecer de muchas formas y puede ser particularmente peligrosa cuando se manifiesta en aquellos que tienen expectativas de recibir más sin reconocer lo que ya se les ha dado. Este tipo de mentalidad puede llevar a un ciclo de descontento y desconfianza, donde el corazón nunca se siente lleno ni satisfecho porque siempre está buscando más sin valorar lo que ya tiene. En Proverbios 27:7 se nos enseña: a quien tiene el estómago lleno, hasta la miel le resulta amarga, pero a quien tiene el estómago vacío, todo lo amargo le resulta dulce. La ingratitud crea un vacío en el corazón, donde todo lo que recibimos se vuelve insípido y sin valor. Cuando alguien es ingrato, también está cerrando su corazón a las bendiciones espirituales. Este es un principio espiritual muy importante. La ingratitud puede bloquear el flujo de la gracia de Dios. En 2 Corintios 9:15, Pablo dice: gracias a Dios por su don inefable. La gracia de Dios es un regalo tan profundo y tan valioso que nunca podremos comprender completamente su magnitud. Pero nuestra gratitud es la que abre el camino para que esta gracia fluya a través de nuestras vidas. Cuando somos ingratos, estamos esencialmente diciendo que no necesitamos la gracia de Dios, que no apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros, y esto puede llevarnos a un lugar espiritual de sequedad y desolación. El Señor Jesús también nos enseña en Mateo 18:21-35 la parábola del siervo que debía una gran cantidad de dinero y fue perdonado, pero luego se negó a perdonar a otro siervo, que le debía una pequeña cantidad. Jesús condena esta actitud y deja claro que, si no somos agradecidos por el perdón que hemos recibido, no podemos esperar que otros reciban perdón de nosotros. La ingratitud no solo bloquea la gracia de Dios en nuestra vida, sino que también nos impide extender esa gracia a los demás. El perdón y la misericordia de Dios son una parte fundamental de su gracia, y si somos ingratos, nos volvemos incapaces de reflejar esos atributos en nuestras relaciones con los demás. En este sentido, debemos aprender a ser sabios en cómo manejamos nuestra energía espiritual. La ingratitud es una actitud que puede ser contagiosa y destructiva. Cuando estamos rodeados de personas ingratas, nuestra tendencia natural es intentar cambiar su actitud o forzar que reconozcan lo que hemos hecho por ellas. Sin embargo, la sabiduría bíblica nos enseña que nuestra energía espiritual debe ser dirigida a aquellos que están dispuestos a reconocer y agradecer las bendiciones de Dios. Como Jesús dijo, no debemos lanzar nuestras perlas delante de los cerdos, Mateo 7:6. No se trata de ser egoístas o de no querer ayudar a los demás, sino de entender que nuestra ayuda espiritual tiene un propósito divino, y no debe ser desperdiciada en aquellos que no están dispuestos a recibirla. Es importante recordar que nuestra gratitud hacia Dios no solo es un acto de agradecimiento, sino también un reconocimiento de nuestra dependencia total de Él. La gratitud es el reflejo de un corazón que sabe que todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que recibe es un regalo de Dios. Cuando reconocemos esto, nuestras vidas se llenan de humildad y de paz, porque entendemos que no merecemos nada, pero que Dios nos ha dado todo. La ingratitud, por el contrario, es el reflejo de un corazón que se cree autosuficiente, que no reconoce la necesidad de Dios en su vida. La ingratitud no es solo una falta de agradecimiento hacia los demás, sino también hacia Dios. Cuando no somos agradecidos, nos cerramos a la abundancia espiritual que Él desea darnos. Por eso, como cristianos, debemos hacer un esfuerzo consciente por cultivar un corazón agradecido que reconozca todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros y que nos lleve a vivir de acuerdo con su voluntad. La gratitud desbloquea la puerta a la gracia de Dios, y nos permite vivir en plenitud. Finalmente, la ingratitud no solo bloquea la gracia de Dios en nuestra vida, sino que también puede alejarnos de su propósito para nosotros. La gratitud nos mantiene enfocados en lo que realmente importa: el amor y la gracia de Dios, que son el fundamento de nuestra vida espiritual.
Si no vivimos con un corazón agradecido, nuestra vida se desvía de su propósito y nos encontramos buscando constantemente más, sin reconocer el valor de lo que ya hemos recibido. Es por eso que debemos aprender a ser agradecidos en todo momento, porque la gratitud no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a vivir una vida llena de paz, satisfacción y propósito. Cuando consideramos las relaciones humanas, especialmente aquellas que involucran un profundo impacto emocional y espiritual, uno de los desafíos más insidiosos que enfrentamos es la manipulación. La manipulación es un acto que se disfraza de bondad, de generosidad o incluso de amor, pero en realidad está diseñado para controlar, influenciar y explotar a otros para obtener beneficios personales. La Escritura nos enseña que la manipulación, aunque puede ser eficaz en su propósito momentáneo, nunca puede ser escondida de los ojos de Dios, quien conoce las intenciones más profundas del corazón. El manipulador no solo se engaña a sí mismo, sino que también busca cegar a los demás con palabras vacías que, aunque suenan hermosas, carecen de verdadera sustancia. En la vida cristiana, las advertencias sobre la manipulación son claras. El Señor nos enseña en Mateo 7, 15, 20 sobre los falsos profetas que vienen a nosotros con ropas de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Este principio se aplica a muchos aspectos de nuestra vida, pues, en la sociedad moderna, a menudo somos bombardeados con palabras persuasivas que pretenden ganarse nuestra confianza. Sin embargo, debemos tener cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. La manipulación se disfraza con palabras vacías que son agradables al oído, pero que al final nos dejan vacíos y desilusionados. La manipulación, en su esencia más pura, es el arte de engañar a otros para que actúen de acuerdo con los deseos o intereses de una persona, a menudo sin que se den cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Se sirve de la astucia, la persuasión y la explotación de las emociones humanas más profundas. Un manipulador utiliza el lenguaje de manera estratégica para sembrar dudas, para que aquellos a quienes quiere controlar se sientan inseguros, culpables o con miedo, de tal manera que, sin saberlo, se alineen con sus propios intereses. Como dice Proverbios 26, 24, 2, el que odia disimula con sus labios, pero en su interior almacena engaño. Cuando hable con dulzura, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. La manipulación a menudo se enmascara con palabras amables, pero sus intenciones son mucho más oscuras. En el corazón de este problema se encuentra la verdad espiritual fundamental. La manipulación no solo es una violación de la confianza entre seres humanos, sino una violación de la justicia divina. Cuando manipulamos a otros, estamos tratando de tomar el control de algo que solo Dios tiene derecho de controlar. Estamos despojando a las personas de su libre albedrío y, al hacerlo, nos oponemos a la soberanía de Dios en sus vidas. En las Escrituras, se nos insta a ser sabios como serpientes y sencillos como palomas, Mateo 10, 16. Pero esto no significa que debamos ser manipuladores. La sabiduría divina nos lleva a guiar a los demás con amor y compasión, no con engaños y manipulaciones. En cambio, la manipulación distorsiona la verdad y la bondad, llevándonos por un camino que nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas. En Efesios 4:29, Pablo nos recuerda: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para que imparta gracia a los oyentes. Las palabras tienen poder. Pueden levantar el alma, pueden sanar, pueden instruir, pero también pueden destruir, manipular y controlar. El manipulador usa sus palabras con el objetivo de imponer su voluntad sobre los demás, utilizando la persuasión y el encanto para lograr sus fines. A menudo, las palabras vacías suenan bien y parecen inofensivas, pero son como un cebo para atraer a alguien hacia un destino de engaño. Por otro lado,
El verdadero seguidor de Cristo debe hablar con la verdad en su corazón, sin dobleces, sin malicia. Jesús mismo nos dijo que la verdad es lo que nos hace libres. Juan 88:32. La manipulación, en cambio, nos atrapa en una mentira que, aunque parezca ser inofensiva al principio, se convierte en una trampa de la que es difícil salir. La verdad no necesita adornos ni engaños. La verdad, aunque a veces es dura, siempre es liberadora. Los manipuladores a menudo nos arrastran hacia sus mentiras usando una mezcla de verdad y falsedad como una forma de hacer que lo que dicen parezca confiable. Sin embargo, la verdad de Dios es clara y firme, sin compromisos ni engaños. Es importante entonces que aprendamos a discernir estas palabras vacías que los manipuladores utilizan para hacernos caer en sus redes. En Salmo 12:2, el salmista dice: los que dicen mentiras hablan con labios lisonjeros y con corazón doble hablan. Debemos ser vigilantes y estar alerta, porque aquellos que nos rodean, aunque hablen con dulzura, pueden tener motivos ocultos que no son visibles a simple vista. Es por eso que debemos buscar la sabiduría de Dios en todo momento y pedirle discernimiento para reconocer cuando estamos siendo manipulados. Además, no solo se trata de los manipuladores externos, sino también de nosotros mismos. Debemos examinar nuestras propias intenciones al hablar con los demás. ¿Estamos buscando manipular a alguien para obtener lo que queremos? ¿Estamos usando las palabras para controlar a los demás para que hagan lo que nosotros deseamos? La manipulación no es solo una acción externa, sino también una actitud interna que puede arraigarse en el corazón de aquellos que no son conscientes de sus propios deseos egoístas. El Señor nos llama a ser humildes y a buscar la paz y la justicia en nuestras interacciones con los demás, no el control o la dominación. Jesús nos dio un modelo perfecto de cómo tratar a los demás con compasión y sinceridad. Nos enseñó a hablar la verdad con amor, a servir a los demás sin esperar nada a cambio. En resumen, el manipulador es alguien que busca obtener algo de los demás utilizando palabras vacías y engañosas. Este comportamiento no solo es destructivo para las relaciones humanas, sino también para la vida espiritual, porque nos aleja de la verdad y nos aleja de la voluntad de Dios. Como seguidores de Cristo, debemos estar atentos a las trampas de la manipulación, tanto en los demás como en nosotros mismos, y buscar siempre la verdad y la justicia en todas nuestras relaciones. La gracia de Dios nos da la libertad de vivir sin engaños, con corazones sinceros, dispuestos a servir y amar a los demás sin tratar de controlar o manipular sus vidas. Al seguir el ejemplo de Cristo, encontramos la verdadera paz y libertad que no dependen de la manipulación, sino de un corazón transformado por el amor y la verdad de Dios. En el caminar cristiano, uno de los desafíos más profundos y dolorosos es enfrentarse al corazón humano cuando se niega la verdad de Dios. La verdad, en su forma más pura y divina, no depende de nuestra aceptación o comprensión para ser real, pero nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de rechazarla, ignorarla o distorsionarla. El rechazo a Dios no es simplemente una acción momentánea, es un proceso continuo, una elección deliberada de alejarse de la luz y sumergirse en las sombras. Cada vez que decidimos dar la espalda y el abrazo a la verdad que Dios nos ofrece, nos estamos apartando de la vida misma. El rechazar a Dios es, en esencia, rechazar la vida, el propósito y la paz que solo Él puede proporcionar. En la Escritura encontramos numerosos ejemplos de personas que, a pesar de las evidencias de la verdad de Dios en sus vidas, decidieron persistir en su negación. Uno de los casos más emblemáticos es el faraón de Egipto, quien, a pesar de los poderosos milagros que Dios obró a través de Moisés, persistió en su endurecimiento de corazón. En Éxodo 8:8-15 leemos que cuando el faraón vio que había cesado el peligro, endureció su corazón y no los escuchó. A pesar de las múltiples oportunidades para arrepentirse y reconocer el poder de Dios,
El faraón eligió seguir su propio camino y finalmente pagó el precio de su rechazo. Este ejemplo nos recuerda que la negación constante de la verdad de Dios puede llevar a un endurecimiento del corazón que lo aleja aún más de la salvación. La persistente negación de la verdad de Dios no es un acto aislado, es una actitud que se refleja en la manera en que respondemos a las circunstancias de la vida. Todos enfrentamos momentos de duda, momentos en los que nos encontramos cuestionando el propósito de Dios, su plan para nuestras vidas o incluso su amor por nosotros. Sin embargo, cuando nuestra respuesta a esas dudas es el rechazo, el alejamiento de Dios en lugar de la búsqueda sincera de su voluntad, nos encontramos caminando por un sendero peligroso. La negación no solo es un rechazo intelectual de las enseñanzas divinas, sino una postura del corazón que elige vivir en la oscuridad en lugar de buscar la luz de Dios. En Romanos 1:21, el apóstol Pablo describe el proceso del rechazo a Dios de una manera poderosa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este versículo ilustra cómo el rechazo de la verdad comienza con una actitud de ingratitud y desobediencia hacia Dios. En lugar de reconocer su soberanía y rendirnos a Él, muchos eligen seguir sus propios caminos, buscando soluciones temporales a las inquietudes de sus corazones. Esta es la base del rechazo, una negativa a aceptar lo que Dios nos ha revelado, a pesar de su evidente presencia y gracia en nuestras vidas. La negación persistente de la verdad tiene consecuencias profundas. El corazón humano, cuando se resiste continuamente a la verdad de Dios, se va endureciendo. Lo que comienza como un pequeño rechazo, una ligera desobediencia, puede transformarse en una barrera impenetrable entre nosotros y Dios. En Hebreos 3:15 se nos advierte: hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como en la rebelión. Dios nos ofrece su verdad todos los días, pero la forma en que respondemos a ella es crucial. Si, en lugar de recibir su palabra con humildad y fe, persistimos en nuestra negación, nuestra relación con Él se ve severamente afectada. Este proceso de endurecer el corazón es gradual, pero seguro. Al principio, la negación puede parecer inofensiva, tal vez un simple desinterés por la palabra de Dios o la decisión de ignorar los llamados del Espíritu Santo. Sin embargo, con el tiempo, esa negación se convierte en un rechazo activo, donde la persona ya no escucha, ya no se interesa por lo que Dios tiene para decir. La Escritura nos advierte sobre este peligro porque es en este punto donde el ser humano pierde la sensibilidad espiritual. Jesús mismo habló de aquellos que, a pesar de ver milagros, seguirían sin creer, pues su corazón se encontraba cerrado y su mente ciega. En nuestro caminar diario, es fundamental que reflexionemos sobre nuestra propia disposición para recibir la verdad de Dios. ¿Estamos realmente abiertos a su palabra o estamos permitiendo que nuestra incredulidad o nuestra indiferencia nos alejen de Él? Es fácil, en medio de las dificultades de la vida, cerrar nuestros corazones y evitar escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. Pero debemos recordar que cuando rechazamos su voz, nos estamos alejando de la vida que Él nos ofrece, de la paz que solo Él puede dar. En este proceso de rechazo persistente, el enemigo juega un papel crucial. Él sabe que, si puede llevarnos a un lugar de duda y rechazo, entonces puede cegarnos a la verdad de Dios. En 2 Corintios 4:4, Pablo nos advierte que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El enemigo trabaja incansablemente para mantener nuestros corazones alejados de la luz de Cristo, sembrando mentiras y dudas que nos impiden ver la verdad. La negación de la verdad, entonces, no solo es un acto de desobediencia, sino también una táctica del enemigo para mantenernos atrapados en la oscuridad.
Es en este contexto que debemos recordar que la gracia de Dios está siempre disponible para aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Aunque el rechazo persistente de la verdad nos aleja de Dios, su amor y misericordia nunca se agotan. Él siempre está dispuesto a recibirnos, a sanarnos y a restaurarnos. En Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, vemos cómo, a pesar de la decisión del hijo de alejarse y rechazar la bondad de su padre, el padre lo recibe con los brazos abiertos cuando decide regresar. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de regreso a la gracia de Dios. Por lo tanto, el rechazo persistente de la verdad no es solo un acto de desobediencia, sino una negación de la oportunidad que Dios nos da para experimentar su amor, su perdón y su restauración. A medida que nos enfrentamos a las dificultades de la vida y las tentaciones del mundo, es crucial que elijamos la verdad de Dios sobre nuestras propias ideas o deseos. Si decidimos aceptar su verdad, abrazarla y vivir conforme a ella, entonces encontramos la vida, la paz y la plenitud que solo Él puede darnos. En cada momento, Dios nos invita a volver a Él, a reconocer su verdad y a caminar en la luz. La elección es nuestra. Rechazamos o recibimos la verdad que nos lleva a la libertad y la vida eterna. Es fácil caer en la trampa de la pereza espiritual, esa actitud que nos lleva a descuidar nuestra responsabilidad personal en el caminar con Dios. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a buscar el camino fácil, a hallar atajos para lograr lo que deseamos sin esfuerzo. Sin embargo, este tipo de mentalidad no solo es peligrosa para nuestro bienestar físico y emocional, sino también para nuestra vida espiritual. La pereza espiritual se manifiesta cuando decidimos dejar que otros hagan el trabajo por nosotros o cuando creemos que nuestra fe puede ser vivida sin compromiso ni dedicación. Es el momento en que decidimos ignorar el esfuerzo personal que Dios requiere de nosotros para crecer en santidad, sabiduría y obediencia. En la vida de un cristiano, la disciplina y el esfuerzo son esenciales. No podemos esperar que nuestra relación con Dios se fortalezca sin invertir tiempo y energía en ella. La oración, el estudio de la palabra, la comunión con otros creyentes y la obediencia a su voluntad requieren esfuerzo constante. En Proverbios 13:4 leemos: El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Este versículo revela una verdad fundamental. Aquellos que son perezosos en su andar espiritual nunca verán el fruto que desean, mientras que aquellos que se esfuerzan, que son diligentes en su fe, experimentarán la bendición de Dios. El esfuerzo no es solo una acción física, es un acto de amor y devoción hacia Dios. El perezoso no solo es aquel que no hace lo que debe hacer, sino también aquel que elige ignorar lo que podría ser hecho. La pereza espiritual a menudo se disfraza de buenas intenciones. El perezoso puede tener el deseo de conocer más a Dios, de servirle, de vivir una vida piadosa, pero la inacción lo mantiene atrapado. Tal vez hoy sientas ese mismo deseo, un anhelo profundo de acercarte más a Dios, pero te encuentras atrapado en la rutina, sin hacer un cambio real. La pereza espiritual es un obstáculo que todos debemos reconocer y combatir. No basta con desearlo, necesitamos hacerlo. Jesús nos lo dejó claro: si me amas, guarda mis mandamientos, Juan 14:15. Amar a Dios no es solo un sentimiento, es una acción concreta que requiere esfuerzo. Este tipo de pereza no se limita solo a la falta de acción en lo físico, sino que también puede manifestarse en nuestra mente y corazón. La pereza espiritual se alimenta de la indiferencia, la falta de pasión y el conformismo. A veces nos acostumbramos a vivir sin un propósito claro, sin una dirección en nuestra vida espiritual, esperando que todo suceda por sí mismo. Pero la vida cristiana no es una vida pasiva, es un caminar intencional y constante hacia la madurez en Cristo. En 2 Pedro 1:5-7, el apóstol Pedro nos exhorta a poner todo nuestro empeño en desarrollar nuestra fe.
Por eso, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Estas son las características que deben florecer en la vida de todo creyente, pero no ocurren por accidente. Requieren esfuerzo, disciplina y un corazón dispuesto a seguir a Cristo. Uno de los grandes peligros del perezoso espiritual es que su falta de esfuerzo no solo afecta su propia vida, sino también a los demás. El cristiano perezoso es un testimonio de lo que no se debe hacer, y su falta de dedicación puede llevar a otros a seguir su ejemplo. En la Iglesia, cada miembro tiene una responsabilidad, no solo para su propio crecimiento, sino también para edificar a los demás. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, habla de la importancia de cada miembro del cuerpo de Cristo, señalando que cada uno tiene un papel que desempeñar para el bienestar común. El perezoso, al no cumplir con su llamado, deja de ser una bendición para la comunidad cristiana. Al igual que el cuerpo humano necesita de cada parte para funcionar correctamente, la Iglesia necesita de cada miembro comprometido para cumplir su misión en el mundo. El esfuerzo personal no significa que debamos confiar en nuestras propias fuerzas, sino que debemos reconocer que el poder para hacer todo lo que Dios nos llama a hacer viene de Él. Cuando nos esforzamos, no estamos actuando por nuestra cuenta, sino dependiendo de su gracia. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El esfuerzo personal no está en nuestros propios méritos, sino en la fortaleza que Dios nos da para cumplir su voluntad. Él nos capacita para ser diligentes en nuestro caminar y nos da la fuerza para superar nuestra tendencia a la pereza. La verdadera bendición radica en reconocer que sin Él nada podemos hacer, pero con Él todas las cosas son posibles. Además, el esfuerzo espiritual nunca es en vano. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima diciendo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. Las bendiciones que vienen del esfuerzo constante en el Señor pueden no ser inmediatas, pero son seguras. Todo lo que sembramos en obediencia a Dios dará fruto en el tiempo perfecto de Él. La pereza espiritual nos hace perder de vista esta promesa. Cuando el perezoso no ve resultados inmediatos, puede sentirse tentado a abandonar, pero el cristiano que persiste en la fe, que sigue adelante a pesar de las dificultades, experimentará la cosecha de una vida rica en bendiciones y paz. Es importante recordar que la pereza espiritual también puede estar ligada a nuestra visión de la eternidad. El perezoso en su fe vive como si el tiempo fuera infinito, como si no hubiera urgencia en seguir a Cristo y hacer su voluntad. Pero debemos vivir con la conciencia de que cada día es una oportunidad única para invertir en nuestra relación con Dios y para cumplir con su propósito para nuestras vidas. En Mateo 25, Jesús habla de la parábola de los talentos, donde los siervos fieles son recompensados por su esfuerzo, mientras que el siervo perezoso es castigado por no hacer nada con lo que se le dio. Este es un llamado a todos los cristianos a no desperdiciar el tiempo y las oportunidades que Dios nos da. Por lo tanto, la pereza espiritual no es solo una cuestión de no hacer, sino de no aprovechar al máximo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos ser conscientes de que cada día es una oportunidad para crecer, para servir, para amar, para compartir la verdad de Cristo con los demás. No podemos permitirnos la complacencia de vivir una vida sin esfuerzo, esperando que las bendiciones caigan del cielo sin que nosotros pongamos de nuestra parte. La vida cristiana exige dedicación, perseverancia y un corazón dispuesto a seguir a Cristo, no por obligación, sino por amor. El perezoso espiritual pierde la oportunidad de experimentar la plena bendición de Dios, pero el que se esfuerza, que se dedica a seguir a Cristo con todo su ser,
experimenta una vida llena de propósito, paz y satisfacción. Que podamos ser cristianos diligentes, comprometidos con la obra de Dios y conscientes de que todo esfuerzo hecho en su nombre no es en vano, sino que lleva consigo una recompensa eterna. La desobediencia a Dios es una de las actitudes más destructivas que un ser humano puede adoptar, y aunque es una tendencia común en el corazón del hombre, sus consecuencias son profundamente devastadoras. El rebelde es aquel que, a pesar de conocer la voluntad de Dios y la verdad de su palabra, elige actuar de manera contraria, rechazando el llamado a la obediencia. En muchos casos, esta rebelión no se da de manera explícita, sino en pequeños rechazos que, con el tiempo, crean una barrera entre el creyente y el Señor. Es como una pequeña grieta en una roca que, al no ser reparada, termina por destruirla por completo. La rebelión en el corazón humano se alimenta del orgullo, de la autosuficiencia y de una falta de rendición ante el Señor. En el libro de 1 Samuel 15 encontramos la historia de Saúl, un rey ungido por Dios que cayó en la rebelión al desobedecer una orden clara de Dios. El Señor le había mandado destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl, en lugar de seguir la instrucción divina, dejó con vida a algunos de ellos y guardó lo mejor del ganado. El profeta Samuel lo confrontó y le dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar oído que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Esta confrontación revela una verdad fundamental. Dios valora la obediencia más que cualquier sacrificio, porque la obediencia es una expresión de amor y de confianza en su soberanía. El rebelde es alguien que no solo vive en desobediencia, sino que, a menudo, busca justificar su actitud. Saúl trató de excusar su desobediencia alegando que había guardado lo mejor para ofrecerlo a Dios. Sin embargo, la verdad es que no se trataba de un acto de adoración, sino de una manifestación de control sobre la voluntad de Dios. La rebelión siempre se disfraza de algo que parece correcto, pero en el fondo es una violación de la confianza que debemos depositar en Dios. Este tipo de desobediencia no es algo que suceda de la noche a la mañana, se construye en la vida de aquellos que, al no rendirse completamente a Dios, permiten que su corazón se endurezca ante su llamado. La rebelión no es solo un acto de desobediencia externa, sino una actitud interna del corazón. Es la elección consciente de caminar en otra dirección, ignorando el llamado divino. Es como si Dios nos estuviera extendiendo su mano de misericordia y nosotros, de forma deliberada, la rechazáramos. La historia del hijo pródigo ilustra esta verdad. El hijo menor decidió abandonar la casa de su padre, buscando su propio destino. Sin embargo, al igual que el hijo pródigo, todos los que caminan en rebelión, tarde o temprano, se dan cuenta de que el camino lejos de Dios es un camino de vacío, desesperación y soledad. La rebelión también tiene la capacidad de oscurecer nuestra visión espiritual. En Salmo 119:67, el salmista dice: «Antes de que fuera afligido, yo erraba, mas ahora guardo tu palabra». Es cuando enfrentamos las consecuencias de nuestra desobediencia que comenzamos a comprender el profundo amor de Dios y la importancia de caminar en su voluntad. La rebelión nos separa de la fuente de vida y nos lleva a un lugar de sufrimiento innecesario. Sin embargo, es en medio de nuestra debilidad y nuestra necesidad de arrepentimiento que Dios extiende su gracia y nos llama de nuevo a Él. En el corazón de la rebelión está la falta de confianza en la bondad y sabiduría de Dios. Cuando desobedecemos, estamos diciendo, en esencia, que sabemos más que Él, que nuestras decisiones son mejores que las que Él ha planeado para nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los planes de Dios son siempre buenos, perfectos y agradables. Romanos 12:2. La obediencia a su voluntad es el camino que nos lleva a la paz, la prosperidad y la abundancia espiritual.
No es un camino fácil, pero es el único que nos conduce a la verdadera libertad. El rebelde puede sentir que, al resistirse a Dios, está tomando control de su vida. Pero la verdad es que la rebelión nos esclaviza, nos aleja del propósito para el que fuimos creados y nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción y desesperanza. Jesús, en su amor, nos invita a venir a Él y hallar descanso. Mateo 11:28. La rebelión, por el contrario, nos deja sin descanso, sin paz, buscando constantemente lo que solo Dios puede darnos. Es una lucha constante contra lo que Él quiere para nosotros, mientras nos agotamos en el proceso. La historia de Jonás es otro ejemplo claro de rebelión. Dios le dio una misión clara: ir a Nínive y proclamar el arrepentimiento. Pero Jonás, en su orgullo y resentimiento, decidió huir en dirección opuesta. Su desobediencia lo llevó a una tormenta violenta, a ser tragado por un gran pez y, finalmente, a un tiempo de reflexión y arrepentimiento. La rebelión siempre nos lleva por caminos difíciles, pero, incluso en medio de nuestra desobediencia, Dios sigue siendo fiel y nos ofrece la oportunidad de regresar a su voluntad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos viviendo en rebelión contra Dios? ¿Hay áreas en nuestras vidas donde hemos decidido ignorar su voluntad? Tal vez has estado caminando en tus propios caminos, pensando que sabes lo que es mejor para ti. Hoy Dios te está llamando a la obediencia. Él no te condena, sino que te invita a regresar a Él, a encontrar en su voluntad el propósito que has estado buscando. El rebelde es aquel que se resiste, pero también es aquel que puede arrepentirse. No importa cuán lejos hayamos ido, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. El primer paso para abandonar la rebelión es reconocerla, pedir perdón y permitir que Dios nos transforme. Él está listo para perdonarnos, para restaurar nuestra relación con Él y para guiarnos por el camino de la obediencia que nos lleva a una vida abundante y plena. Hoy es el día para abandonar la rebelión, para someter nuestro corazón a la voluntad de Dios y vivir en la libertad que solo Él puede darnos. La obediencia no es solo un acto exterior, es una rendición completa del corazón. Es un llamado a confiar plenamente en Dios, a caminar en su verdad y a seguir su voluntad sin reservas. La obediencia nos lleva a la paz, a la alegría y a una vida que refleja su gloria en todo lo que hacemos. El espíritu crítico es uno de los más sutiles y dañinos que pueden afectar al corazón humano. Al igual que la levadura que se esparce por toda la masa, el juicio impío y destructivo se infiltra lentamente, afectando cada aspecto de nuestras relaciones y nuestra visión del mundo. Este tipo de actitud no solo impide la paz en nuestra vida, sino que también bloquea nuestra capacidad de ver la bondad y el trabajo de Dios en los demás. El crítico ve el mundo a través de lentes distorsionadas, donde la imperfección es la regla y la misericordia es la excepción. El juicio se convierte en su herramienta principal para relacionarse con los demás y, en lugar de ser un reflejo del amor de Cristo, se transforma en un obstáculo que aleja a las personas del corazón de Dios. La Biblia nos advierte sobre los peligros del juicio. En Mateo 7:1-2, Jesús dice: «No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá». Jesús nos llama a recordar que el juicio que damos a otros será el mismo juicio con el que seremos medidos. Esto nos muestra que, cuando somos rápidos para criticar y condenar a los demás, estamos exponiéndonos a un juicio más severo por parte de Dios. No se trata solo de lo que decimos, sino de la actitud del corazón. La crítica constante no refleja un corazón lleno de amor y gracia, sino uno lleno de orgullo, condena y desdén. El crítico ve las faltas de los demás con una claridad sorprendente, pero tiene una visión muy borrosa cuando se trata de sus propios defectos. Jesús, al confrontar la actitud crítica de los fariseos, utilizó la metáfora de la paja y la viga en los ojos.
¿Y por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Esta imagen es poderosa porque ilustra cómo el corazón crítico se enfoca en las pequeñas faltas de los demás, mientras ignora las enormes imperfecciones en su propia vida. Es un contraste marcado entre la falta de misericordia hacia el prójimo y la abundante misericordia que nosotros mismos recibimos de Dios. El juicio, cuando es implacable y constante, destruye las relaciones. A través de la crítica, se levantan muros entre nosotros y las personas que nos rodean. A menudo, quienes tienen un espíritu crítico no se dan cuenta del daño que están causando, ni del vacío que dejan en sus corazones al negarse a perdonar y mostrar gracia. La crítica puede minar la confianza, crear resentimiento y destruir los lazos más fuertes. Sin embargo, la gracia de Dios es la única solución real a este mal. Solo cuando entendemos el perdón y la misericordia que Dios nos ha dado, podemos reflejar esa misma gracia hacia los demás. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos anima a ser amables y compasivos unos con otros, perdonándoos de la misma manera que Cristo nos perdonó. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Este es el antídoto para el espíritu crítico, la bondad, la compasión y el perdón. Cuando permitimos que estas cualidades gobiernen nuestras relaciones, el juicio pierde su poder y la paz de Dios llena nuestros corazones. En lugar de señalar los errores de los demás, comenzamos a verlos con los ojos de Cristo, dispuestos a restaurarlos con amor. La crítica también puede tener raíces profundas en el orgullo. A menudo, el crítico siente que está en una posición superior, que posee un entendimiento más alto de lo que es correcto. Pero Jesús, en su vida y enseñanza, nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. En Lucas 18:9-14, Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de su rectitud, mientras que el publicano, reconociendo su pecado, pedía misericordia. Jesús concluyó que el publicano, y no el fariseo, había sido justificado ante Dios. Esta parábola es un llamado a abandonar el juicio y la arrogancia, y a acercarnos a Dios con un corazón humilde y contrito. Cuando uno se convierte en crítico, pierde de vista lo que es realmente importante, la misericordia, el perdón y la restauración. En lugar de ser un instrumento de sanidad, se convierte en un agente de destrucción. El crítico está tan enfocado en las faltas de los demás que no puede ver el amor de Dios obrando en ellos. Esto nos recuerda que debemos tener cuidado de no ser instrumentos de condena, sino de gracia. No estamos llamados a juzgar, sino a amar, perdonar y edificar a los demás. El juicio constante también puede bloquear nuestra relación con Dios. En 1 Juan 4:20, la Biblia dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Esta advertencia nos muestra que el juicio hacia los demás no solo afecta nuestra relación con ellos, sino que también afecta nuestra comunión con Dios. Si no somos capaces de demostrar misericordia a quienes nos rodean, nuestro amor por Dios es cuestionado. El corazón que está lleno de crítica no puede estar lleno de amor genuino, porque el amor de Dios y el juicio no pueden coexistir. Dios nos llama a ser transformados en nuestra manera de ver y tratar a los demás. El espíritu crítico debe ser reemplazado por un corazón lleno de compasión y perdón. Esto no significa que debemos ignorar los errores o los pecados de los demás, sino que debemos abordarlos con una actitud de restauración y humildad, sabiendo que todos necesitamos la gracia de Dios. El camino hacia una vida más plena y en paz con los demás comienza con el reconocimiento de nuestra propia necesidad de perdón y de la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Hoy,
Si has estado alimentando un espíritu crítico, es tiempo de pedirle a Dios que cambie tu corazón. Pídele que te dé ojos para ver a los demás como Él los ve, con amor, compasión y gracia. Recuerda que solo cuando entendemos la misericordia de Dios hacia nosotros podemos compartir esa misma misericordia con los demás. Abandona el juicio, abraza el perdón y permite que el amor de Dios fluya a través de ti hacia aquellos que te rodean. La verdadera libertad se encuentra en dejar de criticar y comenzar a amar. Que el Señor derrame su paz y misericordia sobre cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo transforme sus corazones, llenándolos de compasión, perdón y amor, para que puedan ver a los demás con los ojos de Cristo y reflejar su gracia en cada acción. Que la sabiduría de Dios guíe sus decisiones y les conceda un corazón humilde y dispuesto a restaurar, no a condenar. Que la bendición de Dios esté con ustedes siempre.